Imagina por un momento un país en el que la política no se vive únicamente en los periódicos, en los debates parlamentarios o en las urnas electorales. Imagina un país donde la política se convierte en parte de la vida diaria, donde cada conversación en una plaza, cada misa en la iglesia o incluso cada encuentro en un camino rural podía terminar en una discusión acalorada o en un acto de violencia. Así era Colombia a mediados del siglo XX, una nación dividida en dos colores, dos banderas, dos divisiones del mundo, liberales y conservadores. Palabras que iban más allá de un partido. Eran identidades, eran etiquetas que podían decidir la vida o la muerte de una persona. Hola, yo soy Cari Fregudillo y les voy a narrar sobre la violencia bipartidista en Colombia. La raíz de esta división no nació de la noche a la mañana. Desde el siglo XIX, tras la independencia, estos dos partidos construyeron una rivalidad casi imposible de conciliar. Durante la Guerra de los Mil Días, a inicios del siglo XX, ya se había visto el costo de estas diferencias, cerca de 100.000 muertos en una nación que apenas estaba comenzando a consolidarse. En los años 20 y 30, Colombia seguía siendo un país predominantemente rural. Los conservadores defendían la tradición, el poder de la iglesia, el respeto a la élite terrateniente. Los liberales, en cambio, levantaban la bandera del cambio, pedían una mayor inclusión de campesinos, obreros y sectores populares en la vida política. Dos mundos que parecían chocar en todo momento. Y poco a poco, la política dejó de ser solo un tema de ideas y se convirtió en una disputa marcada por el odio. Ya no se trataba de ganar elecciones de manera ética y justa, sino de someter al otro con fuerza y violencia. Entonces llegó 1948. Ese año, la figura de Jorge Eliezer Gaitán brillaba con fuerza. Era un líder liberal que hablaba con palabras sencillas, que abrazaba al pueblo, que defendía a los trabajadores y campesinos. Para muchos, era la esperanza de una Colombia más justa. Pero el 19 de abril, Gaitán fue asesinado en pleno centro de Bogotá. El país entero se estremeció. Su muerte no solo acabó con un líder político, encendió la chispa que hizo explotar la frustración acumulada. Ese día, Bogotá ardió en lo que se conoce como el Bogotazo. Multitudes enfurecidas salieron a las calles, edificios fueron incendiados, el orden se desmoronó y lo que comenzó en la capital pronto se extendió como un incendio sin control por todo el territorio. En las zonas rurales, donde la presencia del Estado era débil, la violencia tomó formas aterradoras. Los chulavitas, fuerzas paramilitares conservadoras originarias de Boyacá, sembraron el terror en regiones enteras, atacando a quienes eran identificados como liberales. Por otro lado, los liberales formaron grupos de resistencia, guerrillas campesinas conocidas como los cachiporros, que buscaban defender sus tierras y familias. En medio de esta guerra, las fronteras políticas se borraban y el miedo reinaba. No se trataba únicamente de enfrentamientos armados. Aldeas enteras eran arrasadas, familias obligadas a huir en la noche, mujeres violentadas
niños huérfanos. La tierra se manchó con sangre y lágrimas inocentes. Las cifras estremecedoras, entre 113.000 y 300.000 muertos, poco más de una década. Pero detrás de cada cifra había una historia. Aquel padre que no volvió del campo, aquella madre que en circunstancias peligrosas no tuvo otra opción que huir y buscar refugio con sus hijos, y aquel abuelo que no habló de lo que vio. La violencia cambió drásticamente el mapa del país, obligando a campesinos a abandonar sus tierras, hogares, pertenencias, en busca de refugio cuando la violencia atentaba contra sus vidas. Este desplazamiento masivo transformó la vida urbana. Barrios enteros crecieron de manera improvisada, llenos de familias que habían dejado atrás no solo su tierra, sino también su pasado. El Estado, incapaz de controlar la situación, buscó soluciones drásticas. En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder mediante un golpe de estado militar, prometiendo paz, aquella paz tan anhelada. Aunque logró algunos que otros avances, la violencia no desapareció en su totalidad. Finalmente, en 1958, liberales y conservadores firmaron el Frente Nacional. Fue un acuerdo histórico. Se alternarían en la presidencia y compartirían el poder, con la esperanza de cerrar el ciclo de sangre. Y, aunque el pacto redujo la violencia entre los partidos, dejó sin voz a otros sectores sociales, abriendo la puerta a nuevos conflictos, como el surgimiento de guerrillas marxistas en las décadas siguientes. La historia sobre la violencia bipartidista no es otro capítulo de algún otro libro de historia. No, es una herida que aún permanece en Colombia. Una herida que nos deja como lección que si dejamos que la injusticia, la amargura y todos los malos pensamientos dominen nuestras relaciones, no habrá más salida que la violencia y muchas otras consecuencias que se pueden tener.